mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana, por este nuevo día que el Señor nos concede para seguir siendo edificados en su palabra. Oremos. Bendito eres Dios Todopoderoso, grande y maravilloso eres, Señor. Una vez más delante de tu presencia, Señor, regocijados por tu grande amor derramado sobre nuestras vidas, por tu gran misericordia, Señor, que se muestra para con cada uno de nosotros cada día, una misericordia renovada, Señor. Amado Dios, tu palabra dice que cada mañana renuevas tus misericordias para con cada uno de tus hijos. Y Dios amado, qué mayor privilegio para cada uno de nosotros el ser considerado, Señor, de parte tuya, Señor, por tu santa y grande voluntad, el habernos
escogido, el haberte fijado en cada uno de nosotros. Dios amado, grande privilegio. No hay palabras para agradecer, no hay palabras para expresar, Señor, el agradecimiento que sentimos, Dios mío, de tan grande salvación. Gracias, Señor. Gracias porque también nos concedes el privilegio de poder estudiar tu palabra, de poder ser edificados en tu palabra, Señor. Y gracias, Padre mío, porque podemos conocerte, podemos conocer tus pensamientos, podemos conocer tus planes, podemos saber, Señor, cuál es el lugar que nos corresponde en el reino y el lugar que te corresponde a ti también como nuestro Dios, el lugar más alto, el lugar más sublime, el lugar más excelso, nuestro Dios. Y a ti te adoramos. Adoramos tu santidad, adoramos tu grandeza, adoramos tu poder, adoramos tu persona. Gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Amén. ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe que a mis duras pruebas conviertes en... El día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en el capítulo 15 de Mateo. Estamos llegando casi a la mitad del Evangelio, ya hemos pasado la mitad del Evangelio. Y el capítulo 15 hemos meditado en lo que el Señor Jesucristo refirió con respecto al corazón del hombre, ¿verdad? Específicamente de los hombres como los fariseos, saduceos, escribas, ancianos de la ley, que estaban siempre tratando de presentar poniéndole trampas al Señor con el objetivo de poder hacer que el Señor caiga en algo que diga, ¿no? Sobre todo en alguna manifestación verbal de parte de Jesús, para que lo usen en su contra, poder acusarlo, porque su objetivo ya no era, como hemos dicho, ya no era solamente difamarlo, ya no era solamente hacerle quedar mal, sino ya llevarlo a juicio. Y bueno, procuraban de una u otra manera matar a Jesús, ¿no? Desaparecer a Jesús, porque hablaba contrario a los planes de los fariseos, hablaba contrario a los planes de los ancianos. Definitivamente estaban siendo expuestos, ¿no?, por las enseñanzas de Jesús, y esto a ellos ya no les convenía, ¿no? Era una persona peligrosa para sus propios intereses, para los intereses de los fariseos, de los ancianos, de los sacerdotes. Y esto es lo lamentable, ¿no? Por eso que el Señor Jesucristo, ya en 2 ocasiones hemos leído que se refería al pueblo de Israel como un pueblo, como ovejas que no tienen pastor. Quienes deberían estar pastoreando, los sacerdotes, los ancianos, quienes deberían estar pastoreando correctamente al pueblo de Dios, no lo estaban haciendo. Entonces Jesús les dice: ustedes no están funcionando para nada. En otras palabras, este pueblo, mi pueblo, caminan, deambulan perdidos como ovejas que no tienen pastor. Y definitivamente esto pues hirió en la yugular, ¿verdad?, de estos hombres. Y pues observaban cualquier detalle, hasta el más mínimo detalle, y ellos lo agrandaban, ¿no? Como por ejemplo, observaron que los discípulos de Jesús habían arrancado espigas sin lavarse las manos. O mejor dicho, habían comido el pan. Bueno, arrancar no. Este es otro episodio. Habían comido pan sin haberse lavado las manos, ¿no? Primero observaron precisamente que arrancaran trigo en día de reposo. Ahora miren, están observando que están comiendo pan sin haberse lavado las manos los discípulos de Jesús.
O sea que estaban al tanto, hermanos. O sea, no los dejaban tranquilos, los tenían en la mira en todo instante, ¿no? De seguro que, ¿cuál habrá sido la circunstancia? Han estado seguros sentados a una mesa o iban a compartir el pan, pero entonces los fariseos estaban, miren, ya se acerca la hora de comer, ya vieron que se lavaron las manos, no hemos visto ni uno, a ver, vamos a ver, ¿qué va a pasar, no? Y de pronto pues los discípulos echan mano del pan y mira, tus discípulos están comiendo pan sin haberse lavado las manos, ¿no? Entonces Jesús les dice, ¿y qué creen que por eso se van a morir? ¿Se van a enfermar? Bueno, eso no se descarta tampoco, ¿no? Dijimos ayer de que no es saludable comer con las manos sucias, ¿no? Menos en este tiempo. Sin embargo, Jesucristo pues les va a responder a estos fijones, ¿no? A estos exagerados, hipócritas, porque después le dice hipócritas, ¿no? Y le dice, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Habíamos referido el día de ayer de que lo que estaban rigiendo aquí los escribas, los fariseos, era en base a el Talmud, ¿no? Recuerden que el Talmud es un libro que detalla las interpretaciones humanas de la ley, ¿no? Y esto es mandamiento de hombres. Esto no fue inspirado por Dios. Esto fue elaborado por hombres que trataron de interpretar la Biblia, el Tanaj, ¿no? O la Torá, a sus, digamos, a su criterio, ¿no? A cómo ellos lo entendían humanamente, no inspirados por el Espíritu Santo, sino humanamente habían interpretado la ley. Entonces, en base a ello, estaban juzgando aquí a los discípulos de Jesús. Para ellos, pues, era un pecado horrendo no comer sin haberse lavado las manos. O sea, miren, lo hicieron tan relevante el lavarse las manos, más importante que los propios mandamientos. Y aquí Jesús les dice, ustedes quebrantan los mandamientos, quebrantan la palabra de Dios por sus tradiciones. Y no, entonces les responde con esta pregunta, ¿y ustedes por qué quebrantan la palabra de Dios? Por sus tradiciones. Porque Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Pero estos hombres, por ejemplo, una de las costumbres que hicieron, una de las interpretaciones que comenzaron a practicar con respecto a las ofrendas, con respecto a los diezmos, hermanos, el Señor Jesús les acusa a estos fariseos, a estos escribas, y les dice, ustedes son tan correctos en diezmar, ustedes son tan correctos, entre comillas, en ofrendar, que hasta el eneldo, hasta la pimienta, ¿no? El comino, o sea, lo más mínimo, ustedes tienen cuidado de sacarle el 10%, ¿no? O sea, han hecho una religión por cumplir este mandato, lo han hecho ya una tradición y le han dado más importancia que el honrar al padre y a madre. No, entonces, esto es lo que Jesús les aclara. Y ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, prácticamente ellos o no le daban a sus padres por ofrendar, o si le daban, ya ellos lo daban por descontado diciendo, esto es mi ofrenda al Señor. O sea, no, hermanos, nosotros somos llamados a honrar a Dios, a servir a Dios y también honrar a nuestros padres. No hacer una de las dos cosas. Ellos hacían una de las dos cosas, ¿no? Entonces,
el Señor le dice, hipócritas, hipócritas. Ustedes, bien habló Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina, habían hecho doctrina, mandamientos de hombres. Y ya referimos el día de ayer también que por causa de los mandamientos de hombres, que porque un pionero de alguna organización estableció algunas experiencias que tuvo y las plasmó, ¿no? Es ahí donde también han nacido las grandes sectas, ¿no? Porque un hombre tuvo una revelación supuestamente, se le presentó un ángel y ese ángel le dictó todo lo que tenía que hacer y eso lo hizo doctrina. Una mujer que por ahí tuvo unas revelaciones y por ahí escribió un libro y levantó una organización y así, todos basados en mandamientos de hombres a los cuales le están dando más importancia que a la palabra de Dios. Hipócritas, les dice el Señor. Y bueno, y llamó a la multitud y les dice, lo que entra en la boca del hombre, contamina, lo que entre en la boca del hombre contamina. O sea, Jesús aquí no está yendo a la parte fisiológica, ¿no? Porque si hablamos de lo fisiológico, Jesús dice, la comida entra al estómago y luego vas a la letrina y lo expulsas. Pero él dice, lo que más contamina son las palabras de un hombre que está lleno de pecado. Son las palabras de hombres que están llenos de fornicación, de homicidios, de malos pensamientos, de adulterios, de robos, de falsos testimonios, de blasfemias. Este tipo de personas cuyo corazón está lleno de todas estas cosas, cuando habla, esas palabras son las que contaminan a los hombres. Y prácticamente le está diciendo a los fariseos, ustedes están contaminando a la gente porque sus corazones están llenos de malos pensamientos, sus corazones están llenos de homicidios. Lógicamente querían matar a Jesús. Adulterios, ellos hacían y deshacían con respecto al matrimonio. Fornicaciones, robos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Repito, aquí Jesús está hablando en el ámbito espiritual, ¿verdad? Porque en realidad, sí, por algo el Señor estableció que haya un ritual en la ley del lavamiento de las manos, del cuerpo, ¿no? Es necesario para nuestra salud. Pero aquí Jesús está hablando a los corazones de estos hombres perversos, de estos hombres malos. Eso fue lo que meditamos el día de ayer. El día de hoy vamos a meditar en Mateo capítulo 15 y vamos a culminar con este capítulo en los versículos 21 al 39. Vamos a estar dando lectura a esta segunda parte del capítulo 15 de Mateo. La fe de la mujer cananea. Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Dice así la escritura. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme.
Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen en las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús sana a muchos. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Alimentación de los 4,000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, porque no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, y unos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Siempre me alientas y me das fuerzas cuando estoy sola. Tú me acompañas, puedo sentir que caminas junto a mí, me deleito en ti. Muy bien. Recordemos, hermanos, que Jesús en esta ocasión pasa de un lugar a otro. Bueno, es lo que nos narra Mateo, que Jesús del lugar donde había confrontado a los fariseos con respecto al cuestionamiento de que sus discípulos no se lavaban las manos. Entonces él sale de allí, dice el versículo 21, saliendo Jesús de allí. Jesús se fue de ese lugar y se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Se acuerdan que Jesús habló acerca de estas tierras, verdad? Que en el día de juicio, estas tierras plagadas de idolatría van a tener menor castigo porque comparado al propio pueblo de Dios, que habiendo visto al Maestro, al Mesías, escuchando la palabra de boca del mismo Dios, no hicieron caso. Bueno, esta zona de Tiro y de Sidón es una zona, digamos así, gentil, ¿ya? Era una ciudad habitada por gentiles. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leímos una historia con respecto al profeta Elías. El Señor decidió apartar a Elías de Israel, de Jerusalén, ¿no? De Judea. Y le dice que se vaya a Sidón. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8, 9 en adelante. Dice, vino luego a él, o sea, a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate
y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿No? Entonces, la razón es que Dios decide apartar su profecía, su palabra, ¿no? del pueblo de Israel y envía a Elías a esta zona, a este mismo lugar, a donde Jesús ahora, cientos de años después, ¿no? Miles de años después, por lo menos, no, miles no, perdón, cientos de años, por medio de casi 700 años, si no me equivoco, ¿no? Jesús decide ir a esa zona, Sidón, ¿no? A Tiro y de Sidón, son dos regiones. Y estas zonas estaban habitadas por gentiles, ¿no? Nosotros sabemos que Dios tiene propósitos específicos, ¿no? Sin embargo, Jesús, Él dijo, yo he venido, y la orden que al final le da Jesús a los discípulos, al final de este evangelio, vamos a leer en el capítulo 28, que cuando vayan a predicar, primero prediquen a los de casa, ¿no? Primero a Jerusalén, luego a Judea, luego Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Entonces, hay prioridades en el plan de Dios de primero llenar de palabra, de la palabra de Dios a su casa, a su pueblo, ¿no? Entonces, ya Jesús había estado en Jerusalén, ya Jesús había estado en las zonas aledañas a Jerusalén, y ahora decide ir a una zona apartada, ya no necesariamente habitada por judíos, sino habitada por gentiles. Y bueno, esto lo hemos visto desde el principio, que Jesús tiende un puente entre gentiles y judíos, ¿no? Entonces, esta mujer era una mujer cananea, no era una mujer israelita, era una mujer cananea, extranjera. Incluso en el libro de Marcos, cuando leamos Marcos, esta misma historia, detalla que es una mujer sirofenicia. A ver, vamos a leerlo. Marcos capítulo 7. Déjame buscarlo rapidito. Ya, Marcos 7, 24 en adelante dice: y él, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega. Miren, aquí Marcos da más detalles acerca de la naturaleza ciudadana de esta mujer. Era griega y sirofenicia de nación, ¿no? Entonces, totalmente gentil, totalmente gentil. ¿Y por qué hago esta deferencia? Porque, recuerden, Jesús había venido primero a la casa de Israel. Sin embargo, tiende un puente entre los judíos y los israelitas. Vamos a ver en el Evangelio de Juan cómo él también trata con una mujer samaritana, en las cuales había también una distancia entre judíos y samaritanos, no se podían ver, pero Jesús tiende un puente, ¿no? Y rompe esas barreras étnicas, ¿no? En este caso está haciendo lo mismo. Se va a lugares de gentiles. Esta mujer había salido clamando y diciéndole al Señor: Señor, hijo de David. Miren, esta mujer lógicamente había escuchado de Jesús. Esta mujer estaba más convencida que los propios discípulos. Esta mujer estaba más convencida que los mismos israelitas, que los mismos judíos, de que Jesús era el Mesías. Y una vez más la expresión hijo de David. Esta expresión pues es propia de referencia al Mesías. Los ciegos, ¿se acuerdan? Cuando clamaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos
se habían documentado mucho, muy bien, de que prácticamente estaban hablando con el Mesías, con el enviado de Dios. Entonces esta mujer dice lo mismo. En primer lugar le dice Señor. Ella reconoce el señorío de Cristo, reconoce la autoridad de Cristo y le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. El problema que tenía esta mujer era que su hija, tenía una hija que estaba atormentada por un demonio, estaba endemoniada. Escuché a un pastor diciendo, hay mucha gente que nosotros podemos verlos tal vez en las calles, caminando tranquilamente, pero llegan a sus casas y en sus casas tienen tormentos. Es que donde no reina Cristo, donde no está Dios, es guarida de demonios. ¿Sí? ¿Mm? Y no necesariamente un endemoniado se va a manifestar con gritos, con alaridos. No, no, no. Jesús entre sus discípulos tenía un endemoniado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús, la Biblia nos narra, y lo vamos a leer más adelante, y el enemigo pues usó a Judas, ¿no? Tomó posesión de él para entregar a Jesús. Y nunca la Biblia refiere de que Judas se manifestó con alaridos, con gritos, con retorcijos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que no necesariamente tiene que haber ese tipo de manifestación para conocer o para determinar que en una casa haya demonios o no, o haya gente endemoniada, dominada por demonios, ¿no? Entonces, hermanos, definitivamente el mundo está así, el mundo está así, nosotros estamos viviendo entre demonios. ¿Mm? Entonces, esta mujer tenía pues un gran tormento en su casa. Su hija había sido posesionada por un demonio. Esto pues, imagínense el grado de desesperación de esta mujer, que salió clamando, gritando, confesando con sus labios que Jesús es el Señor, que Él es el Mesías y que a la vez le pide misericordia. Aquí vemos un típico caso de cómo los momentos difíciles, ¿no? Las situaciones tan apremiantes, extremas en la vida de los hombres, los empuja a buscar a Jesús. Y me voy a incluir, nos empuja a buscar a Jesús, ¿no? Por eso que muchas veces es mejor padecer situaciones difíciles que nos llevan a buscar a Dios que pasarla tranquilo y olvidarnos de Dios, ¿no? Esta mujer sale en busca de Jesús, pero Jesús no le responde. No le responde. Aquí uno podría decir, qué malo el Señor. Los contrarios a la palabra de Dios dirían, total, no es que Jesús tenía compasión de todo aquel que venía a Él. Él no echa fuera a nadie. Y aquí está siendo indiferente con esta mujer que viene a clamar por misericordia. Y Jesús no le dice nada, ni una sola palabra, no le responde. Total, ¿no es Jesús lleno de amor? Bueno, permíteme decirte que al no responder, Jesús ya comenzó a atender a esta mujer. Muchas veces los no de nuestro Dios es un trato con nosotros. Y eso es lo que muchas veces no queremos entender, ¿verdad? Nosotros siempre queremos respuestas positivas. Y lamentablemente se me viene a la mente es que, hermanos, los que hemos escuchado esta tremenda barbaridad, y espero que sea la última vez que lo mencione, ¿no? De verdad que da vergüenza ajena, ¿no? Una dama que supuestamente es una referente musical, pararse en un escenario, orar por otro colega que estaba enfermo y decir, Señor, no aceptamos un no.
por respuesta. Que ese es un desatino, hermanos. Espero que esta dama se haya arrepentido de lo que haya dicho, ¿no? Espero que se haya arrepentido. Hermanos, no siempre esperemos un sí por respuesta de parte de Dios a nuestras peticiones, porque los no del Señor también es un trato para con nosotros. Y aquí Mateo dice, el Señor no respondió ninguna palabra, ¿no? O sea, eso es lo que vio Mateo, eso es lo que humanamente él vio. Pero esta actitud de Jesús, que aparentemente es una actitud indiferente hacia la mujer, pues con esta actitud el Señor ya empezó a tratar con esta mujer. Entonces, Jesús no respondió nada, versículo 23, y sus discípulos se le acercan y le dicen, al Señor, le rogaron diciendo, Señor, esta mujer está haciendo mucho escándalo, pues da voces tras nosotros. Ahora, aquí hay más de un asunto. Una, que sí, estaba haciendo un escándalo, ¿no? Estaba gritando la mujer. Todo el mundo estaba escuchando. Ella no le importó nada, hermanos. O sea, prefirió hacer escándalo, ¿no? O sea, ella prefirió gritar, clamar a grande voz, porque lo que estaba sufriendo en casa era terrible. Entonces ella dijo, no me queda otra. Aquí o logro o muero en el intento, ¿no? Entonces los discípulos le ruegan, le dicen, despídela. ¿Por qué ellos no se acercan a la mujer y le hablan? Y le dicen, señora, ya cállese por favor, el maestro está ocupado, no le quiere atender. Bueno, pues acepte usted. ¿Por qué ellos no van a tratar con ella? ¿Se han dado cuenta? Es que los discípulos de Jesús eran judíos y la mujer era gentil. Y judíos y gentiles no se hablan, no tratan entre sí. ¿Se acuerdan un desatino de Pedro? ¿No? Esto es como la película Volver al Futuro, ¿no? Les digo, ¿se acuerdan de algo que todavía no hemos leído en este nuevo proyecto, ¿verdad? Aunque ya lo hemos leído en el proyecto anterior. En el libro de Hechos, el Señor le habla a Pedro. Ya el Señor no estaba con ellos ya, ¿no? Estamos hablando de Hechos, si no me equivoco es el capítulo 10. Entonces Dios le habla a Pedro, le revela por un sueño, ¿no? Un manto que bajaba y animales inmundos y le dice, come. Pedro, no, Señor, soy judío. ¿Cómo voy a comer cosas abominables, ¿no? Y el Señor le dice, Pedro, yo te estoy diciendo, come. Y bueno, el asunto es que Dios era una visión preparándolo porque Dios lo iba a enviar a la casa de Cornelio, un romano, un centurión romano. Entonces, Pedro ya obedece al Señor y cuando llega a la casa de Cornelio, lo primero que dice Pedro, este desatino de Pedro, dice, ustedes saben cuán abominable es para nosotros entrar en la casa de un gentil. Imagínense, hermano, tremenda imprudencia y desatino. Bueno, Pedro estaba diciendo la verdad, ¿no? Pero fue una imprudencia, ¿no? Pero Cornelio no lo tomó a mal. Bueno, le dijo, está bien, no importa, pero lo más importante es que el Señor te ha enviado a mi casa, ¿no? En otras palabras.
Bueno, entonces, casos como este. Y les referí también acerca de la... a ver, el versículo 24 dice, Jesús responde y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No? Haciendo referencia a esto, en Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz. Miren lo que había dicho, le había respondido a los discípulos. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿dónde estaba Jesús? Estaba en Tiro, estaba en Sidón. Pero él dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué nos dice esto? De que Jesús vino primero a tratar con el pueblo de Israel, pero ahora se encuentra en una ciudad plagada de gentiles. Entonces, miren cómo vemos un puente que está haciendo Jesús aquí, ¿verdad? Para unir tanto a judíos como gentiles. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en capítulo 2, versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, por esta razón, Él está en esta zona. Y esta mujer viene clamándole al Señor, pero Él en ese momento, cuando Él dice estas palabras, yo no he venido sino a la casa de Israel, y al ignorar el clamor de esta mujer, le está haciendo recordar a sus discípulos que sí, Él ha venido primero a los de su casa, pero no está en su casa, está en casa ajena. ¿Por qué? Porque los de su casa, como dice Juan en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y le está diciendo a los discípulos, miren, si ellos no quieren, si en mi casa no quieren, ellos van a querer. Así es que para extender el reino de los cielos es necesario derribar toda pared de separación. En otras palabras, les está enseñando a sus discípulos, no debe haber prejuicios, no debe haber separación, no debe haber discriminación de parte de ustedes, judíos, mi pueblo, desobediente y negligente, hacia los gentiles. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante el Señor y le dice, Señor, socórreme. Miren, mientras que su pueblo lo rechaza, los fariseos le dicen, estás influenciado por demonios, y lo observan muchas cosas, se mantienen erguidos, soberbios, sin humillarse ante el Dios encarnado, ante Jesús. Una mujer extranjera, una mujer sirofenicia, una mujer griega, viene y se postra ante los pies de Jesús y le adora. Y Jesús recibe su adoración. Ella le dice, Señor, socórreme. Pero miren, una cosa es ignorar, ¿verdad? Una cosa es la indiferencia. Jesús primero actuó ignoró la palabra, la petición de esta mujer, y pues actuó con cierta indiferencia al no hacerle caso. Pero a veces la indiferencia es mejor que las palabras hirientes, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, oye, mejor olvídame, antes que me digas eso, ¿no? ¿Han escuchado esa expresión? ¿No? Mejor ódiame y no me hables, ¿no? Porque a veces la indiferencia duele menos que el que te digan algo feo, ¿verdad? Y aquí primero Jesús actuó con cierta indiferencia con respecto a esta mujer, pero ahora esta mujer, después que se postra,
Bueno, uno espera, pues no, ya se postró y está adorando al Señor. Entonces ya el Señor la va a empezar a tratar mejor. Sin embargo, aquí el versículo 26 dice, respondiendo él, Jesús, le dice a la mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿Mm? Aquí quiero ver a los que están en defensa, ¿no?, de la autoestima de los hombres, ¿no? Cuando dicen, no, tú no debemos herir la autoestima de la gente, tenemos que hablarle positivamente, ¿no? No tenemos que decirle cosas negativas, tenemos que hablarle positivamente. Y otra vez aquí yo veo a un Jesús contrario a esa enseñanza, ¿no? Le dice a la mujer, prácticamente le está diciendo perra. ¿Mm? Y yo, porque dije corrupto a los políticos hace unos meses, me sepultaron, hermano, y todavía no resucito. ¿Ah? Y miren cómo Jesús está tratando aquí a una mujer que se humilló ante sus pies. ¿Mm? Hermanos, ¿qué es esto? ¿Por qué Jesús hace eso? Otra vez los contrarios a las Biblias dirán, total, ¿cómo va Jesús a tratar a una mujer que se humilla ante él, que le adora? ¿Cómo la va a insultar de esa manera? Bueno, déjame decirte, Jesús hace rato ha empezado a atender a esta mujer. Primero con su indiferencia, ya empezó a tratar con esta mujer. Y ahora con esta frase, decirla, prácticamente le dice perrilla, ¿no? Porque dice, no está bien que yo tome el pan que es la bendición, es la palabra de Dios. La palabra de Dios que Él vino a traer a los judíos, a los hijos. Y Jesús dice, no está bien que yo tome esa palabra y la eche a los perrillos y te la dé a ti, mujer. Pero miren, aquí se ve cómo Dios trató con ella y cómo el Espíritu Santo hizo de la indiferencia que sintió de parte de Jesús y ahora de las palabras fuertes de parte de Jesús, haga que ella reaccione, active la fe que había sido puesta en ella, había sido depositada en ella. 27 dice, pero ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto me conmueve, hermanos, porque muchas veces nosotros tenemos el pan en la mano. Y lo tenemos aquí en la mano, hermanos, pero ni siquiera lo comemos. Y hay mucha gente que necesita, aunque sean las migajas. Hay mucha gente que quisiera, aunque sea un pedacito de lo que nosotros tenemos a la mano. Y no le damos importancia a la palabra de Dios. Y hay mucha gente sufriendo. Hay mucha gente que están pasando terribles cosas en sus casas que nosotros ignoramos, que nosotros no sabemos. Y ellos necesitan que alguien venga y les diga, hay un Dios. Hay un Dios. Ellos necesitan conocer a Dios.
Se da cuenta que el Señor está tratando con esta mujer. Se da cuenta que no en vano el Señor mostró cierta indiferencia. No en vano el Señor le dice: mujer, no está bien que yo tome el pan de los hijos, aquel pan que muchas veces despreciamos, y le dé a los perrillos. Y esta mujer le dice: sí, Señor, sí, yo soy una perrilla, yo soy un gentil. Así trataban a los judíos a los gentiles, los trataban como perros. Y ella dice: sí, eso soy yo, Señor, yo reconozco. Pero, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: mujer, por eso yo te traté así. Para esto yo no te hice caso al principio, porque quería que tú actives esa fe. Por eso te hablé de esa manera, porque quería que tú manifiestes, enséñale a estos cabezones de mis discípulos de lo que es tener fe. Grande es tu fe, y se lo dijo delante de todos, que se haga contigo tal como tú lo deseas. Y su hija en ese momento fue sana en aquella hora. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Gracias a Dios. Versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente. Ojo que todavía estaba en esa zona. Estaba en esa zona, al otro lado del mar de Galilea, ¿no? Y venía mucha gente. Traían cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Usted se da cuenta, hermanos. Por ejemplo, miren, cojos. ¿Quiénes son cojos? Cojos son, bueno, hay distintas formas de cojos, ¿verdad? Cojos hay aquellos que tienen las piernas, pero no pueden caminar normal. Se valen de muletas, de bastones, ¿sí? ¿No? Entonces, hay muchos cristianos, por ejemplo. Mi padre, los que conocieron a mi padre sus últimos 10 años de vida o 15 años de vida, mi padre perdió una pierna, ¿no? Y bueno, y así como él, hay mucha gente muchos hermanos, por ejemplo, cristianos, hijos de Dios, que por alguna razón perdieron una pierna. Entonces, ese es un cojo, ¿verdad? Hay quienes tienen las dos piernas, pero las tienen lastimadas y no pueden caminar, son cojos. Entonces, ese tipo de enfermedades el Señor sanó. O sea, ¿cómo sanaría un cojo? Bueno, restaurándoles la salud de sus piernas, restaurando el funcionamiento de sus piernas. Y los ciegos, había gente que no podía ver desde el nacimiento y Jesús no tenía problema para hacer ver a los ciegos. Hay ciegos también que por accidente se vuelven ciegos, ¿no? Pero igual. Mudos, personas que no pueden hablar, Jesús les dio el habla. Mancos, lo mismo que un cojo. Un manco también son personas lisiadas o personas que no tienen o la mano o el brazo, ¿no? ¿Y cómo fueron sanados ellos? O sea, algunos comentaristas dicen, fueron restaurados sus miembros, ¿no? Sus extremidades, nuevamente restauradas. Y esto, hermano, es una, digamos así, un adelanto, ¿no? Un adelanto
de cómo va a ser en el reino, ya en el cielo, cuando estemos con el Señor, porque dice que todos obtendremos un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado es un cuerpo perfecto, sin enfermedad, sin daño, sin ninguna mutilación. ¿Mm? Por ejemplo, es la esperanza que tenemos nosotros, todos mis hermanos, cuando vayamos al cielo vamos a volver a ver a papá sobre sus dos piernas. ¿Mm? Y si hay un hermano o hermana que ha sufrido alguna mutilación por diversas circunstancias de la vida, ¿verdad? O ha perdido la vista, o ha perdido, no sé, pero allá estaremos totalmente completos, perfectos, ¿no? Y bueno, acá el Señor viene a darnos un aperitivo, ¿no? Un adelanto de cómo va a ser allá. Y sanó a todos ellos, los sanó, dice el Señor, los pusieron a sus pies, a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, imagínense, a los mancos sanados, a los cojos caminar, a los ciegos ver, glorificaban a Dios. Hermanos, ¿se imagina ese cuadro? ¿Se imagina ese cuadro? Cuando en la historia de la vida, en la historia de la humanidad, se ha visto algo así, ¿no? El poder de Dios. El poder de Dios entre nosotros. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Está sucediendo algo similar a lo que pasó, no sé, días, semanas atrás. No detalla aquí cuánto tiempo pasó desde nosotros hemos leído en los capítulos anteriores, hace 2 capítulos, que Jesús alimentó a 5,000, ahora está alimentando a 4,000, ¿no? Menos gente. Pero recuerden que esto es siempre sin contar hombres y mujeres. Entonces sus discípulos le dijeron: Señor, pero maestro, no hay problema, maestro. Lo mismo que hiciste allá, lo puedes hacer aquí, Señor. Eso fue lo que le dijeron sus discípulos. No había pasado mucho tiempo ya. ¿Qué haya pasado hace 1 mes? 2 meses a lo mucho. Miren lo que responden los discípulos: Señor, ¿y de dónde? ¿Mm? ¿De dónde vamos a darle de comer a toda esta gente? ¿De dónde vamos a sacar pan para saciar a esta multitud? Ni siquiera dicen como para paliar el hambre, no, sino para saciarlos. ¿De dónde vamos a sacar tanto pan? Hermanos, qué cabezones, ¿verdad? Como usted y yo comprenderemos. Porque muchas veces actuamos así, hermanos. ¿Por qué somos así? Bueno, somos humanos todavía con tendencias al mal, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace olvidar tan rápido, hermanos, las grandes maravillas que el Señor hace en nuestra vida. Nos olvidamos que ayer nos dio de comer, nos olvidamos que ayer puso pan en nuestra mesa y hoy, porque no hay un pan, nos quejamos. Qué frágiles somos, ¿verdad? Y eso es lo que están demostrando aquí los discípulos. Señor, ¿de dónde? Jesús les dice: ¿cuántos panes tienen? Cabezones. Y ellos dijeron: Señor, tenemos 7 panes y unos pocos pececillos. Hijo, les dice: bueno, manden a la multitud que se recuesten, que se acomoden allí. Y tomando los 7 panes y los 7 peces, dio gracias, lo partió a los discípulos y los discípulos a la multitud. Les tuvo que hacer recordar de ese modo, hermanos. Y comieron todos, dice el Señor. Y no solamente comieron, no solamente paliaron el hambre. No es como cuando a veces hay circunstancias, ¿verdad? Ya sea en el trabajo o en cualquier lugar, ya llega la hora del almuerzo o de la cena,
¿no? Entonces alguien dice, voy a comerme una galletita para engañar mi estómago, para simplemente paliar el hambre, ¿no? Para calmar el hambre. Pero acá no se trató solamente de engañar el estómago, de paliar el hambre. Acá dice que se saciaron, lo mismo que pasó la vez anterior. Y recogieron de lo que sobró 7 canastas llenas. Bueno, aquí 5 de los discípulos se quedaron sin canasta, ¿no? La vez anterior cada uno salió con su canasta, ¿no? Aquí solamente 7 canastas. Bueno. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, despedida la gente, otra vez Jesús, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Qué maravilloso. Hermanos, aquí hay un detalle que quiero resaltar, me estaba olvidando. Tal vez los discípulos no se olvidaron, porque es difícil, hermanos, pensar que se hayan olvidado tan pronto un milagro como el de la alimentación de 5,000 personas, y acá se están encontrando con un cuadro similar. De seguro que más de uno, si no todos, ellos estaban diciendo, acá va a suceder lo mismo. Aquí el Señor va a multiplicar nuevamente los panes. Pero ¿por qué hubo una resistencia al principio? Porque estaban entre gentiles. La primera vez Jesús alimentó a 5,000 judíos. Ahora está en un territorio plagado de gentiles, y probablemente estas 4,000 personas, sin contar hombres y mujeres y niños, eran gentiles. Y los discípulos estaban ahí. Yo no le voy a dar de comer a estos gentiles. No, yo que voy a estar dándole de comer a esta gente. Sin embargo, Jesús los impulsa y les dice, ¿qué tienen ustedes? Ustedes le van a dar de comer a esta gente. Porque para mí no hay diferencia entre judíos y gentiles. Para mí no hay diferencia de razas. Para mí no hay excepción de personas. Así es que ustedes van a amar. También ustedes los van a amar a ellos. De esa manera tiene que enseñarnos el Señor, hermanos. De esa manera el Señor tiene que obrar con nosotros. Porque son procesos que muchas veces todavía no concluyen en nuestras vidas. Y definitivamente vamos a morir, y cuando estemos delante del Señor, allí es donde recién vamos a alcanzar la plenitud de la perfección. Pero tenemos que estar avanzando en el proceso. No podemos estancarnos, no podemos dar pasos atrás. Tenemos que ir creciendo cada día, pareciéndonos cada vez más y más a la estatura de la plenitud de Jesucristo, nuestro máximo ejemplo. Oremos. Bendito Dios, perdóname si han pasado los días, han pasado los meses, o tal vez están pasando ya años y no hay una muestra de crecimiento en mí. Sigo comiendo lechecita, sigo actuando como un niño de pecho, espiritualmente hablando. Siendo ya maestro, todavía estoy anhelando comer cosas primarias. Siendo ya maduro en tu camino, todavía actúo como un niño inmaduro. Y muchas veces hacemos pataletas como esos niños, como todo niño que hace pataletas, cuando deberíamos ya estar más cuajados, deberíamos estar ya madurando, Señor. Pero seguimos olvidándonos de las cosas que tú haces. Seguimos olvidándonos de tu palabra. Seguimos despreciando el pan
que ha sido destinado para nosotros, mientras que hay otros que aunque se anhelan las migajas de lo que se nos ha sido dado a nosotros. Perdónanos, Dios mío, por tanta negligencia. Perdónanos, Señor, de tanta indiferencia hacia tu palabra, hacia tus planes, hacia lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Como decía un hermano que conversábamos anoche, muchas veces nosotros queremos hacer nuestros planes, nos enfrascamos en hacer nuestros proyectos. Señor, cuando se trata de que tú hagas tus planes en nosotros. Bendito Dios. ¿Hasta cuándo seguiremos así? Solamente tú lo sabes. Es por eso que te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque así como los discípulos actuaban, son un fiel reflejo de lo que nosotros somos. Personas que todavía no maduramos. Y aún peor, personas que todavía no han nacido de nuevo. Amado Dios, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a crecer. Ayúdanos a aprovechar el pan que has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor. Sea tu gracia y tu misericordia sobre nosotros. Amado Dios, una vez más también pedirte por nuestros hermanos que están pasando procesos de prueba. Dios mío, ayúdalos en su fe, que no claudiquen, que se mantengan, Señor, firmes, que se mantengan, Señor, arraigados sobre la roca, que aunque vengan vientos, tempestades, lluvias, torrentes, ellos permanezcan firmes porque han edificado su casa sobre la roca. Y parece que todo está perdido, pero Señor, tu promesa para nosotros es de que no nos darás una prueba mayor de la que podamos soportar. Y si han llegado hasta este momento muchos de nuestros hermanos y la situación está tan difícil, pero están resistiendo, es porque has otorgado la capacidad de resistir hasta ese punto de la circunstancia que están viviendo. Señor, te rogamos desde ya, desde aquí, cada uno de nuestros hermanos, que fortalezcas su fe, su confianza, que tengan puestos sus ojos en ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Fortalece a nuestros hermanos, Señor. Trae tranquilidad, trae sanidad, trae, Señor, sosiego. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Por aquel pariente, primo, amigo, hermano, padre, vecino, que todavía no se rinde a ti, Señor, a pesar de que de alguna u otra manera les hemos compartido. Te rogamos, Dios mío, que tengas misericordia de ellos. No permitas, Señor, que partan de esta tierra sin ti, Señor. Ten misericordia, Dios amado. Te rogamos también por nuestros pastores, Señor. Tú conoces los pastores de cada uno de mis hermanos que se unen cada mañana con nosotros. Y Dios mío, clamamos por nuestros pastores, hombres que tú has puesto, que tú has levantado y que se paran firmes delante de la congregación a pesar de lo que puedan estar pasando, Señor. Es por ello que clamamos cada día. No es fácil la labor pastoral y todo pastor es blanco del enemigo, Señor. Todo pastor es blanco de las huestes malignas. Señor, clamamos porque tú los protejas, porque tus ángeles acampen alrededor de nuestros pastores y los defiendan, Señor. Llénalos de sabiduría, llénalos de tu amor, de tu fortaleza cada día, Señor. Fortaleza física, salud física, Señor. Y también salud espiritual. Gracias, Señor, porque sabemos que tú harás, conforme a tu voluntad, cuidarás de nuestros pastores, Señor.
Te rogamos también por nuestras autoridades civiles, desde nuestro presidente hasta nuestras autoridades locales. Señor, una vez más, pedirte, ten misericordia de aquellos hombres cuyos corazones, Señor, todavía no estás tú. Es necesario, Señor, para que tengan una buena administración, desarrollen una buena labor en los cargos que se les ha concedido. Señor bendito, provee sabiduría, pero sobre todo misericordia sobre sus vidas. Que tu Espíritu Santo los mueva a arrepentimiento, que se rindan a ti, Señor. También, Dios mío, te ruego por mis hermanos, que día a día se unen a esta transmisión y que son de bendición, Señor, para mi persona, y espero también mediante este servicio ser de bendición para ellos, pero sobre todo, Señor, glorifícate en sus vidas, glorifícate en sus corazones, que sean hijos inquisidores, aquellos que están siempre deseosos de estudiar tu palabra y que siempre estén, Señor, prestos a buscar, Dios mío, una respuesta en ti. Bendice sus vidas, Señor, bendice sus hogares, bendice el fruto de sus manos. Señor amado, todo tipo de bendición espiritual, física, emocional, sobre cada uno de mis hermanos, sobre ellos, sobre sus familias, sobre sus hogares. Llena sus hogares de tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios mío, porque cada día somos edificados por tu palabra. Bendito es tu nombre, Señor. Amén. Amén. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca. Le damos gracias al Señor, estimados hermanos, por su palabra. Quiero dar gracias también a Dios porque utiliza personas para bendecir mi vida. Ayer fui bendecido con este precioso diccionario ilustrado de la Biblia del Dr. Wilton M. Nelson, un precioso regalo que ayer me hicieron llegar y de veras que es de mucha bendición. Gracias a la persona que me lo ha donado, es de mucha bendición y yo le doy gracias a Dios. Dios bendiga la vida de la persona que lo hizo. Y bueno, es uno de ustedes que cada día nos acompaña. Agradecido al Señor por ustedes, hermanos. Hermana Mercedes Moscol, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Viviana Sánchez Lama, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Rosamil Saldarriaga, Dios la bendiga. Rosa Cayetano, Dios bendiga. Madrecita, Dios te bendiga mucho. Shirley Aguirre, Dios bendiga, gracias hermana por acompañarnos. Mercedes Mogollón, Dios bendiga. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga mucho. Saludos a Dilmer, que también ellos todos los días también están pendientes de este tiempo para edificarnos en la palabra del Señor. Carla Carti, Dios bendiga, gracias por acompañarnos en este día. Amén, estaremos orando por su bebé. Diana Jacinto, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Javier Tomás Vázquez, estimado hermano, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos por aquí. Algunos que no aparecen en el celular aparecen por aquí. A ver, bueno, sí, ya los mencioné a todos los que están unidos en esta mañana y los que durante el día se unen a la transmisión, siempre que la paz del Señor sea sobre cada una de sus vidas. Estimados hermanos, muchas gracias. El día de mañana, viernes, estamos a la misma hora para seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Hoy jueves, en la noche, a las 9 de la noche, hermanos, les invito a que nos acompañen. Tendremos nuevamente
nuestro espacio Cantamos. El día de hoy hay un invitado especial, nuestro hermano y amigo Gustavo Martínez. Tal vez algunos dicen, ¿quién es Gustavo Martínez? ¿Quién es Gustavo Martínez? Bueno, también es conocido como Chapita. De seguro que ahora sí saben quién es Gustavo Martínez. Él estará con nosotros esta noche, así es que les invito a que nos puedan acompañar en la transmisión de las 9 de la noche. Hoy Cantamos con Gustavo Martínez. Dios les bendiga, será hasta el día de mañana, si Dios lo permite, y en la noche también, si Dios así lo permite. Dios bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Hasta entonces. Pero te vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo.